CESIF es un sindicato siempre que trata de encontrar los mejores acuerdos en las mesas de diálogo, pero está claro que cuando se encuentra con administraciones que o bien no cumplen lo pactado o bien se niegan a sentarse en la mesa de negociación, tiene que responder duramente en la calle para responder también a los intereses de las personas que confían en nuestra organización. En este caso nos encontramos además con un clamor que hace que los tres sindicatos mayoritarios en las administraciones públicas, además de CESIF, Comisiones Obreras y UGT, que representamos a más del 80% de los empleados y empleadas públicas de nuestro país, hayan decidido salir a la calle para pedir negociación, subida salarial y más servicios públicos. Y que lo hagan comenzando un calendario de movilizaciones que nos lleva en primera instancia a todas las provincias de España este jueves 30 de octubre, delante de las subdelegaciones del Gobierno, concretamente delante de la de Córdoba, a las 12 de la mañana. Pero que no parará ahí. Si no encuentra un gobierno receptivo, pues luego continuará con una gran concentración en Madrid e incluso si con ello no consiguen nuestras reivindicaciones su justa éxito y cumplimiento, pues tendrán una culminación en una gran convocatoria de huelga que tendrá lugar en diciembre y que sería la primera que por parte de las administraciones públicas sufriría este gobierno. Esto no va a parar, o sea, lo que se quiere es que se retome esta negociación. ¿Y cuáles son esos términos de la negociación? Pues está claro que nos encontramos con una situación especialmente grave en las administraciones públicas. Nos encontramos con unas administraciones que tienen a un personal envejecido y precario, un personal que realiza tareas que son estructurales con contratos que no lo son. Y esto es algo que genera enormes dificultades y problemas. En primer lugar, para esos trabajadores, faltaría más, pero también para la calidad de los servicios públicos, para la continuidad de todas sus tareas y además también nos expone como país a enormes sanciones. Entonces, más allá de lo salarial, que es una reivindicación más que justa, que luego desarrollaré con un poquito más de atención y tiempo, es cierto que nos encontramos con un agujero en las administraciones públicas que cuentan con 42.000 empleados menos de los que tenían antes de la sucesión de recortes que hemos ido viviendo en la última década, pues que tienen que ser cubiertas, y tienen que ser cubiertas eliminando algo tan nocivo como la tasa de reposición, que hace que lo máximo que se pueda reponer en las administraciones públicas sea el número de personas que se han jubilado, cuando sabemos que las necesidades son muchísimas más. Totalmente de acuerdo. Vamos a hablar de cuál es la situación que se enfrentan las trabajadoras y trabajadores públicos. Pues se encuentran, como digo, con una situación de enorme tensionamiento en los servicios públicos, de enorme precariedad, de el querer llegar a atender de la mejor manera posible a las personas para las cuales están designadas. O sea, nosotros somos servidores y servidoras públicos y está muy claro que nuestro deseo desde que llegamos a nuestro centro de trabajo desde el primer minuto es dar el mejor servicio. Pero claro, cuando se tiene que dar el servicio con menores recursos, eso genera un tensionamiento, un agotamiento que se combina, como decía antes, con unas plantillas que además están muy envejecidas, que se exponen en los próximos años a una renovación, a un rejuvenecimiento más que justo y más que necesario. Y está muy claro que eso afecta a nuestros docentes, a nuestros sanitarios, a las personas que nos atienden en los ayuntamientos, en las administraciones de proximidad. Esto nos afecta a todos y a cada uno. No estamos hablando únicamente de cuestiones vinculadas con las justas reivindicaciones salariales, sino también de la calidad de la atención que la ciudadanía recibe por parte de los trabajadores públicos. Solo hay que ver, y lo hemos hablado, lo hemos vivido, la situación que está pasando aquí en la Junta de Andalucía con el tema de los cribados de mama. Eso está repercutiendo, es lo que decíamos, no solamente repercute ya lo que un trabajador pueda suscitar o no, pueda tener ese salario, que es bien merecido, el trabajo, las horas, y es que repercute en la salud de las personas, repercute en la educación de las personas, repercute en un sistema donde al final vivimos todos. Efectivamente, usted acaba de dar un ejemplo gravísimo, la crisis de los cribados del cáncer de mama y de otro tipo de cánceres que estamos viviendo en Andalucía, que no deja de ser otra cara más de la necesidad de más recursos para la atención sanitaria.
una necesidad de recursos que nos lleva a unas listas de espera inasumibles en el ámbito sanitario, pero que también afecta a otras administraciones, que dificulta, cuando no impide, una correcta atención a la diversidad en los centros educativos, una atención individualizada y que en su última instancia y extremo puede provocar tragedias como las que hemos conocido hace poco en un centro educativo en Sevilla. Estamos hablando de cuestiones muy serias, muy importantes. Estamos hablando de nuestros bosques, estamos hablando de los empleados públicos que previenen también en invierno o deben prevenir en invierno los incendios que no deberían producirse en verano. Pero claro, si tenemos unos contratos fijos discontinuos que hacen que buena parte de esa plantilla ya no pueda estar en el Tajo, puesto que se le acaba el contrato, esto al fin y al cabo depende de a lo que queramos jugar como Estado, como país, y dónde queramos poner nuestros recursos. Si es en proteger a la ciudadanía o si es en algo que son otros gastos que consideramos que no deben ser prioritarios. Y Antonio, lo has comentado antes, y es que estamos en el punto de mira de la Unión Europea, porque esto va mucho más allá. Esto no quiere decir por un país, es que al final nosotros pertenecemos dentro de la Unión Europea y ahí está el foco de mira y se ve realmente cuál es el problema, un problema gravísimo que tiene que solucionarse cuanto antes. Efectivamente, tenemos una temporalidad en las administraciones públicas que supera el 30%. Después de los procesos de estabilización todavía nos encontramos con una temporalidad cercana al 30%. Estamos hablando de casi que 1 de cada 3 trabajadores de servicios estructurales básicos no son estructurales, están en precario. Esto, además de gravísimo para el servicio que prestan, también es un atentado contra sus derechos laborales y además, como decía antes, nos expone a sanciones por parte de la Unión Europea que luego tendremos que pagar todos y todas con nuestros impuestos. Efectivamente. Vamos a hablar también de un tema que al final, los salarios son los que son y necesitamos salarios dignos, sobre todo para aquellos trabajadores y trabajadoras públicas y públicos. Vamos a hablar también cómo se ha reducido ese poder adquisitivo en los trabajadores en los últimos años debido a esos recortes. Sí, en primer lugar, está bien que tengamos claro que los empleados públicos abarcan desde personas que son poco más que miluristas hasta las escalas más altas de la administración. Efectivamente. O sea, estamos hablando de que, como tenemos esa idea de empleados públicos, abarcan a toda la sociedad, dan todo tipo de servicios y esto es muy importante tenerlo presente. Los empleados públicos no son privilegiados, son trabajadores que tienen unas condiciones laborales a las que han accedido por un proceso público al que cualquier persona puede digamos, concurrir. Y es cierto que ahora nos encontramos, concretamente yendo a su pregunta, con una situación que, la miremos por donde la miremos, es totalmente injusta. Nos encontramos que en lo que va de año, solo en lo que va de año, los empleados públicos que tenían que haber tenido una subida salarial vinculada con el IPC, ya han perdido solamente en la provincia de Córdoba unos 30 millones de euros. Los empleados y empleadas públicos cordobeses han perdido unos 30 millones de euros. Si pensamos en el conjunto de Andalucía son 310 millones, pero si pensamos en el conjunto del Estado, 1.860 millones de euros, solo de este año. Si empezamos a hablar del año 2022, nos encontramos con una pérdida en torno al 6%. Pero es que si nos remitimos a 2010, cuando se inician los grandes recortes, nos encontramos con una pérdida superior al 20%. Entonces, muchísimo dinero. Y es muchísimo dinero, cuando hablamos de porcentaje a lo mejor podemos perdernos, pero voy a poner un ejemplo creo que claro y meridiano. Cuando nos referimos a esa cantidad nos estamos refiriendo a que un profesor de instituto o un médico con esta pérdida acumulan aproximadamente 18 meses de ese periodo en el que han trabajado gratuitamente, puesto que el dinero que tenían que haber percibido no lo han hecho por este tipo de recortes. Nosotros tenemos muy claro, lo decíamos antes, que independientemente de la administración de qué se trate, los derechos no pueden ser una materia de debate político. No podemos poner los salarios públicos en ese debate del mismo modo, y hacemos bien, que no ponemos en el debate la percepción de las pensiones o el establecimiento de un salario mínimo interprofesional. Los empleados y empleadas públicas tienen que saber lo que cobran y tienen que tener ese derecho, esté quien esté en el poder, en las diferentes administraciones. Por eso nosotros, CESIF, reivindicamos, exigimos que se indexen las subidas salariales al menos al IPC y por supuesto que se nos permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido, puesto que nos parece que sería de justicia. Separemos derechos, garantías y condiciones laborales de otro tipo de debates políticos que se pueden entender, pero que no pueden ir nunca en contra de las garantías de los colectivos. Totalmente. Un debate político que desde luego está presente y que vamos a ver qué se espera de estas movilizaciones por parte del Gobierno central. Pues nosotros esperamos, confiamos, deseamos que el Gobierno de España
vuelva a la mesa de diálogo, o más bien convoque la mesa de diálogo y nos permita llegar a un acuerdo beneficioso con el cual podamos no solo recuperar poder adquisitivo, sino también podamos mejorar los servicios públicos y podamos evidentemente también negociar todas las necesidades de los empleados públicos. Esto es lo que esperamos, esto es lo que deseamos, esto es lo exigible a un gobierno democrático y además a un gobierno que también no deja de exigir a las patronales que cumplan con la norma y que mejoren las condiciones laborales, cosa que evidentemente compartimos y exigimos también como sindicato. Bueno, pues el Gobierno de España tiene que dar ejemplo volviendo a la mesa de la negociación y llegando a acuerdos favorables para sus trabajadores, porque no deja de ser el Gobierno de España el mayor empleador de este país, la mayor patronal. Si lo conseguimos, pues podremos seguir avanzando con ello. Si no, como les decía al principio, reforzaremos nuestra apuesta, convocaremos una gran concentración en Madrid en noviembre y no cerramos la puerta de una gran huelga en diciembre, que sería la primera que tendría este gobierno para conseguir las justas reivindicaciones de los empleados públicos. Desde luego se le está complicando al Gobierno central pues esa ejecución, tiene varios frentes abiertos, pero sobre todo lo que nos importa también son los servicios públicos, unos servicios públicos que lo hemos comentado, pero desde luego la situación que están afrontando muchos de ellos es totalmente inasumible. Sí, le comentaba antes, tenemos sobradas muestras en el ámbito de la sanidad. Estamos continuamente en la calle ante el Gobierno de España y ante el Gobierno de la Junta de Andalucía para exigir mejoras en la atención primaria, en los centros de salud, en los grandes hospitales, por supuesto en situaciones críticas como las que estamos viviendo ante los cribados del cáncer de mama, pero como decía, también estamos exigiendo que se mejore la atención al alumnado y la calidad que puede prestar el profesorado mediante una bajada de ratio que nos permita aprovechar la bajada de natalidad para dar un mejor servicio, una mayor individualización de nuestra atención, pero son muchísimos más los servicios públicos que están ofreciéndose a diario a la ciudadanía. Necesitamos que nuestros empleados tengan las mejores condiciones para que puedan dar el mejor servicio y esto creo que es una cuestión de país. Cuando hablo de país hablo de Estado, cuando hablo de Estado hablo de todas las administraciones, desde la nacional hasta la local. Nosotros como CESIF lo tenemos claro, por eso siempre salimos a la calle para defender los derechos e intereses de la ciudadanía y lo haremos independientemente del color político de los gobiernos de turno para comprometernos con los trabajadores y trabajadoras que confían en nosotros. Y empezamos, como decía, este 30 de octubre dirigiéndonos ante las subdelegaciones del Gobierno a las 12 de la mañana, concretamente en Córdoba, ante la subdelegación en la Plaza de la Constitución, estaremos ante cualquier administración, o sea que en próximas fechas seguramente tengan conocimiento de nuevas movilizaciones y tendrán conocimiento de todas las necesarias para pedir a la ciudadanía que se sume a estas justas reivindicaciones que no solo van a favor de los derechos de los colectivos laborales, sino también a favor de los derechos de ellos, de ellas, de la ciudadanía, de los servicios públicos y de la garantía que prestan.